Hola, muy bienvenidos a Grado Cero, el punto de partida de la información. En la llamada guerra contra las drogas, el poder político ascendió al enemigo que dice enfrentar un grado en la escala de peligrosidad. Luego de una sucesión de crímenes vinculados con el narcotráfico en Rosario, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, habló por primera vez en la Argentina de narcoterrorismo. No nos van a doblar los brazos, no vamos a aflojar, no vamos a dejar que Rosario sea una tierra de narcoterroristas. Vamos a luchar todos los días con todas las fuerzas para que esto no suceda. Las estadísticas de la provincia de Santa Fe muestran una realidad verdaderamente aterradora. Los homicidios asociados a la economía ilegal y a organizaciones criminales se multiplican. Solo en Rosario fueron asesinadas 105 personas en 2020 y 159 al año siguiente. El número de homicidios superó los 200 en 2022 y en 2023, hasta el mes de octubre, el último dato disponible, ya se habían acumulado 170 muertes vinculadas al narco. Es evidente que hay una asociación entre muerte y droga, aunque si se compara, son más las muertes que provoca la batalla que se libra en torno a las drogas que por las propias sustancias. El último informe de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación, con datos de 2019, da cuenta de que ese año en todo el país murieron 141 personas como consecuencia directa o indirecta del uso de algún estupefaciente como cocaína, heroína o derivados del cannabis. 141 muertes en todo el país, aunque solo 61 de esos casos fueron atribuidos a un envenenamiento por sobredosis. 61 muertos en toda la Argentina por el uso abusivo de algún estupefaciente frente a las más de 100 o 200 vidas que por año se lleva la violencia narco solamente en una ciudad, en Rosario. No significa que las sustancias psicoactivas no impacten en la salud, porque como vimos, pueden llevar a la muerte. Pero también es cierto que hay otras sustancias mucho más mortíferas que son totalmente legales. Como hemos contado en capítulos anteriores, en nuestro país, las bebidas azucaradas causan 12 muertes por día. Sí, 4.380 personas mueren por año a causa de alguna de las enfermedades que provoca tomar gaseosas o jugos en exceso, como ocurre en nuestro país. Las bebidas azucaradas son responsables de miles de casos de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, lesiones renales, cáncer y muertes, y nadie persigue a sus fabricantes y vendedores. Ni a nadie se le ocurriría declararle la guerra a los terroristas del azúcar. Si no es un riesgo excepcional de muerte por su uso, ¿qué tienen en particular entonces los llamados estupefacientes para llegar a ocupar un lugar tan central y relevante en la agenda pública y también en el imaginario colectivo? Hay algo que definimos como el problema de la droga, pero ¿cuál es el problema asociado con la droga? ¿El negocio que produce? ¿La violencia que se crea alrededor de ese negocio considerado ilegal? ¿La alteración del estado mental que provocan? ¿Las adicciones en general? Tal vez para avanzar en alguna respuesta sea necesario hacernos antes una pregunta aún más básica. ¿Qué entendemos por drogas y por qué están prohibidas en la Argentina? Llegamos así al grado cero, al punto de partida de nuestro tema de hoy. El Estado argentino, a través de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación, que todavía conocemos como Sedronar, le llama droga a 4 cosas bien diferentes. Para el Estado, el alcohol es una droga. También el tabaco y el uso calificado como indebido de algunas sustancias legales como pueden ser los calmantes, los antidepresivos o la inhalación de algún pegamento. Y por supuesto, están esas sustancias que habitualmente nombramos como drogas y que oficialmente son llamadas estupefacientes. El listado oficial que el mundo utiliza para designar a esas sustancias fue elaborado a instancias de la Convención Única sobre Estupefacientes, que fue firmada en el marco de la ONU en marzo de 1961. Pero la historia no comenzó allí, sino con la creación del Comité Central Permanente de Estupefacientes, que fue parte de la Convención Internacional del Opio de 1925, que había sesionado por primera vez en 1909 y de la que queda, además de esta larga historia, esta foto.
Y como se puede sospechar, el listado de las sustancias controladas va cambiando a medida que surgen nuevas drogas con nuevos componentes. En la Argentina, la última actualización del listado se hizo en 2019 sobre el final de la presidencia de Mauricio Macri, que elevó el registro de sustancias prohibidas a 462. Ahí hay muchos nombres conocidos como el cannabis, la ketamina o el LSD y algunos impronunciables como la alfa-pirrilido o como se lea esto. ¿Y por qué están metidos el alcohol y el tabaco en ese paquete más grande que llamamos droga, junto con la cocaína o las metanfetaminas? Porque todas son consideradas sustancias psicoactivas. Según la definición de la Organización Panamericana de la Salud, todas ellas actúan sobre el sistema nervioso generando alteraciones en las funciones que regulan pensamientos, emociones y el comportamiento. Alterar puede significar, entre otras cosas, provocar alucinaciones, hiperactividad, dependencia, a lo que se suman posibles daños a la salud física y mental que pueden conducir incluso a la muerte. De hecho, según los últimos datos oficiales disponibles, en 2019 las drogas provocaron 13.182 muertes en Argentina. El 80% de los casos fue como consecuencia del tabaco, cerca del 18% por enfermedades o trastornos provocados por el alcohol. El 1% de esas muertes, en total 141, estuvieron relacionadas con el consumo de estupefacientes, como lo mencionamos al comienzo. Y esa pequeña línea, que se ve apenas, representa los 29 fallecidos que hubo por el uso indebido de alguna sustancia legal como los psicofármacos. La estadística es contundente. Las drogas legales son las que más muertes provocan. Entonces, ¿por qué precisamente las otras son las que están prohibidas? Las que la sociedad considera como el problema. Así lo explica la doctora en antropología Florencia Corbel, que es investigadora del CONICET y se especializa en políticas públicas, prácticas policiales y judiciales y activismo en materia de drogas. En Argentina comienza a crearse o problematizarse lo que se denomina actualmente, digamos, drogas o sustancias psicoactivas, en verdad, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en el marco de lo que sería una fuerte preocupación de las élites gobernantes por la llamada cuestión social. Y por un lado, policías y por otro lado, médicos higienistas buscan dar respuesta, ¿no?, a estos diferentes problemas sociales, a estas diferentes cuestiones sociales que iban surgiendo, y una de estas cuestiones sociales es el llamado peligro de la toxicomanía. Lo cierto es que pese a que era un tema que parecía, digamos, preocupar, ¿no?, a este sector de la sociedad, no tenía correlato en, digamos, lo que era la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque no era un problema que la gente considerara que era acuciante en la sociedad argentina de principios del siglo. Es decir, si bien adquirió la forma de otros llamados problemas de la cuestión social, no era realmente un problema, digamos, grave el consumo de sustancias psicoactivas. No obstante, había, sí, algunas digamos, instituciones y algunas normas de baja jerarquía, como por ejemplo el Gabinete de Toxicología de la Policía de la Ciudad. Existía una ley sobre el ejercicio de la farmacia y su reglamentación, que decía quién estaba o no habilitado para vender estas sustancias, y también una ordenanza del Departamento Nacional de Higiene de 1919, en donde se limitaba en cierta forma la venta y la circulación e importación de lo que era el cáñamo indiano, la cocaína y los opiáceos, ¿sí?, dentro de los cuales está la heroína. De todas formas, sí, pese a la existencia de estas normativas, no había demasiado control sobre el flujo, y de la mano de un diputado de la Unión Cívica Radical en 1923 se presenta un proyecto de ley para punir primero la comercialización y luego lo que es la tenencia, ¿no? Pero lo cierto es que, digamos, esto viene más bien de la mano de ciertos lineamientos de los Estados Unidos que van a traer y posteriormente otros personajes, como va a ser Wolf en la década del 40, pero sin un correlato, digamos, en un problema social acuciante en nuestro país. Es decir, se traían preocupaciones, lineamientos de otros países que también empezaban a coincidir con los primeros convenios y tratados que se firmaban a nivel internacional. Había más preocupación que circulación de drogas, y la poca que circulaba se limitaba en gran medida al bajo fondo, al mundo del puerto y la ribera y del tango. Fue aquel querer el yugo engendro del mal, pendiente fatal de mi alma verdugo, y al fin caída por el tango envilecida, para todos soy juguete del placer. Y en la cocaína
ilumina, busco calma para mi alma de mujer. Y en la cocaína que otro mundo me ilumina, busco calma para mi alma de mujer. Ramoncita Rovira canta el tango de la cocaína de Juan Viladomat en 1926. La cocaína podía ser una cura para el alma y también para la acidez. Hasta la década de 1920, la cocaína era vendida en farmacias como la peptococaína Vixon, que se ofrecía como tónico para aliviar el tracto digestivo. Pero en un momento esas sustancias abandonaron la ingenuidad y las farmacias y fueron consideradas como algo peligroso. Acá se produce un salto cuando el consumo de sustancias deja de estar asociado a este bajo fondo, a la mala vida, al meter el tango, a la prostitución, y comienza a ser utilizado cada vez más por juventudes de sectores medios. Y esto, en esta modificación del consumo también va a ir aparejado una modificación legislativa, que viene de la mano también de propuestas nuevamente de los Estados Unidos. En Estados Unidos también, en la década del 60, se van a modificar los patrones de consumo, va a aumentar el consumo entre los sectores medios, entre las juventudes de los sectores medios, y en Estados Unidos va a crear un modelo dual, en donde por un lado el traficante, el vendedor, era un delincuente, y por otro lado el adicto, ¿sí? El toxicómano, como se denominaba en esa época, en verdad, era un enfermo que necesitaba, digamos, rehabilitarse e insertarse socialmente. De hecho, Nixon después va a llevar esta dualidad a nivel país, ¿no? Y va a decir que hay países productores y vendedores y países consumidores. Y va a instalar de esta forma un discurso de la seguridad nacional, colocando a Estados Unidos del lado de los países consumidores y por fuera, ¿sí? Sobre todo en lo que es la región de Latinoamérica, los países productores y traficantes de estas sustancias, y ahí les declara la guerra. En Argentina este modelo dual se duplica, estamos en la época, digamos, de la dictadura de Juan Carlos Onganía, y por un lado, en la reforma completa que se hace del Código Penal, se va a modificar la ley de drogas, penando al que vende, ¿sí? Al que trafica sustancias, pero no al que consume. Y esto llevó a varios investigadores incluso a pensar que era una especie de paradoja, porque los únicos 5 años en que no estuvo penado el consumo fue durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, pero es una lectura un tanto parcial, porque paralelamente se reforma también el Código Civil al poco tiempo, y ahí se permite la internación compulsiva y la declaración, digamos, de insanía de los toxicómanos, ¿no? Acompañado a su vez de mayores facultades para las policías, de mayores facultades para los jueces para detener a personas en la vía pública y encerrarlas, ¿no? En lugares para reinsertarse en teoría socialmente. Como explica Corbel, el llamado peligro de la toxicomanía o problema de la droga se moldeó en la Argentina a partir de lineamientos diseñados por la política exterior estadounidense, pero adquirieron un tinte local durante los gobiernos militares, enfocado en la juventud y asociado a ciertas ideas políticas y a consumos culturales, la delincuencia y a supuestos desórdenes de la conducta sexual. Y lo que siempre estuvo presente fue la asociación entre droga y enfermedad. Y pese a verse como un problema de salud pública, cuando se debatió a fines de los 80, ya en democracia, la ley de estupefacientes que todavía rige en la Argentina, se decidió que la respuesta que debía dar el Estado al consumidor debía ser la misma que merecían los productores, traficantes o vendedores de sustancias consideradas ilegales: la pena de cárcel. Lo que vamos a escuchar, lamentablemente solo se conserva el audio, es un fragmento del discurso de la diputada radical Florentina Gómez Miranda con el que se inició aquel debate en 1989. En el espectro ideológico de los legisladores nacionales, esta diputada feminista era considerada una progresista. Ahí va el mundo, ahí va la humanidad, ahí va la defensa a ultranza de salud pública, que es un derecho social al que no se le puede enfrentar ni imponer ningún derecho individual, por más importante que sea. La tenencia para uso propio es tenencia lisa y llana. Tenencia para drogarse, para uso propio, pero se droga. Y nosotros no nos podemos quedar impasibles a decirle a ese señor: sígase drogando porque la ley no le importa. Sígase drogando, destrúyase, haga lo que sea porque la ley no le importa. La ley no lo entiende a usted. En aquel debate impregnado de argumentos morales, el usuario de sustancias psicoactivas era visto como un adicto, un enfermo al que el Estado debía perseguir,
eventualmente internar para resocializar y castigar. ¿Por qué? Porque hacia ahí iba el mundo. Cuando regresemos nos ocuparemos de ese argumento y nos preguntaremos si 35 años después el mundo sigue yendo en la misma dirección o si acaso existen otras respuestas que pueda ofrecer el Estado más allá del castigo. Ya volvemos. En la Argentina, como vimos, el eje de la respuesta estatal ante la droga pasa por la ley de estupefacientes, que es una ley penal. Y básicamente lo que distingue al narcotraficante del consumidor es la cantidad de años que deberían pasar presos. Pero para ambos, el tipo de respuesta es la misma, aunque la dimensión de la respuesta es muy diferente. Según datos del Sistema Nacional de Información Criminal, de las más de 415.000 causas penales que se iniciaron entre 2017 y 2022 por violación a la ley de estupefacientes, casi el 70% se trató de casos de tenencia para consumo personal o bien de tenencia simple, es decir, de una persona que fue detenida con una cantidad muy menor de droga y que declaró que no la tenía para consumo o porque fue sorprendido ofreciendo una pequeña cantidad a alguien. Son delitos que tienen penas de hasta 3 años de prisión. Pero los delitos graves, para los que se prevé una pena de hasta 20 años de cárcel, como liderar una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas o el financiamiento del contrabando, casi no figuran en la estadística, representan apenas el 1,5% del total de esas causas. Esa desproporción suele ser uno de los principales argumentos que utilizan los defensores de la descriminalización de la tenencia para consumo personal. Ese es un debate que hace unos años reapareció en el Congreso de la Nación. En el otoño de 2012 hubo un intento por reformar la ley, lo que derivó en un acuerdo entre varias fuerzas políticas y el inicio del trabajo en comisión en la Cámara de Diputados. Pero el intento fue abortado después de que el entonces cardenal Jorge Bergoglio llamara mercaderes de la muerte a esos legisladores. De aquellas palabras que ofreció ante una multitud de jóvenes durante la celebración del Corpus Christi queda este rústico registro audiovisual. Engánchese con Jesús y no le tengan miedo a los mercaderes de la muerte. Que acá, muy cerquita, están pensando cómo hacer para que la muerte llegue de una manera razonable. Son los señores de la racionalidad, todo es razonable. Y Jesús es el Señor de la locura y los quiere locos por la vida. Esa misma semana, los diputados cancelaron transitoriamente el debate. Menos de un año más tarde, Bergoglio se convirtió en Francisco y la discusión parlamentaria se cajoneó para siempre. Quienes expresan con mayor vehemencia las ideas que aún sostiene el Papa son los curas villeros que, a través de los Hogares de Cristo, una red de más de 150 instituciones barriales, ofrecen desde 2008 una respuesta a situaciones de vulnerabilidad social y de consumos problemáticos de sustancias psicoactivas, en especial de Paco. El cura Lorenzo de Bedia, el padre Toto para los vecinos de la Villa 2124 de Barracas, lleva más de 20 años en la parroquia de los Milagros de Caacupé, desde donde vio profundizar la crisis social que estalló a fines de 2001 y que unos años más tarde tomaría otro formato con la explosión del consumo de Paco en el barrio. El Paco es la manifestación de exclusión del pibe, la persona que no tiene trabajo, no tiene vivienda, no tiene una familia organizada, no tiene horizontes, desprovisto de todo, se termina aferrando a esta droga que atrae al que está sin nada, ¿no? Y es por eso que no avala el debate sobre la despenalización de las llamadas drogas blandas para uso recreativo, con consumos no necesariamente problemáticos. A él le suena a cosa de chetos que pierden de vista la realidad del desamparado. Eso deberían ser los últimos capítulos de un libro, ¿no? Antes de hablar de eso habría que combatir toda esa exclusión que vive el pibe, que lo lleva a que como tiene la libertad quebrada, necesita un amparo
sino un amparo del Estado, ¿no? Toto ya perdió la cuenta de la cantidad de niños, jóvenes y adultos que ya pasaron por los hogares de Cristo para intentar salir del mundo del consumo conflictivo de drogas y encontrar algún camino para reinsertarse. Y en el barrio, miles. Es decir, Miles de miles. miles pasan significa, y los que no pasan es en la dimensión del problema. Es la dimensión del problema y así todo, lamentablemente son muchos los que, aún pasando, no alcanzaron. O los terminaron matando, o no pudieron zafar. Caminamos con Pepe unas 15 cuadras, desde la Villa 2124 hasta la Zabaleta, donde está el Hogar de Cristo San Alberto Hurtado. Allí se acercan los vecinos para recibir acompañamiento psicosocial, comida, un lugar donde dormir y la oportunidad de vincularse con personas que están en su misma situación. Alejo Melgarejo tiene 45 años. A los 18 empezó a fumar marihuana, después de los 20 probó la cocaína y un tiempo después la pasta base. Primero no lo veía como un problema, porque creía que nada, me gustaba, la droga es rica, ¿viste? Entonces uno no lo ve como un problema. Pero recién reconoció hace 3 años que tenía problemas de consumo. Para ese entonces ya se había alejado de lo que más quería, su familia, y pudo comenzar a recorrer un camino hacia la salida en medio de la pandemia de coronavirus, cuando consiguió techo en un refugio. Llegamos a ese lugar, estuvimos aislados unos días y era todos los días que venga gente a preguntarte si querías un té, si querías un pan, si querías una remera, si tenías zapatillas. Entonces todo eso resulta muy chocante para alguien que está en la calle. ¿Hace cuánto que nadie te preguntaba si necesitabas algo? Y hacía varios años. Un tiempo después llegó al Hurtado, donde pudo comenzar a hablar sobre su adicción e inició el proceso para dejar el paco y reconstruir los vínculos que había perdido, en especial con su hijo menor, a quien le había perdido el rastro hacía muchos años. Su madre lo había llevado de muy chico a Neuquén, donde había terminado en una institución de menores. Se fue a los 7 y a partir de los 8 empezó con el problema del consumo. Así que... A los 8 años. A los 8 años, sí. ¿También pasta base? En Neuquén también hay droga. Y eso en todo el país. Sí, cocaína y pasta base. Él vino en diciembre. A partir de diciembre empezó a vivir conmigo. Así que ahora alquilo 2 piezas. Una para vos y una para mí. Sí, una para mí y una para mi hijo. En el cual él está yendo en el colegio de Ayecabi también, así que nada, está muy contento, viene haciendo las cosas muy bien. Matías Cardoso tiene 27 años y empezó a consumir a los 14, siguiendo el camino de unos conocidos del barrio, más grandes que él, de quienes no quería sentirse menos. Sí, me empezó a gustar, la pasta base me empezó a gustar, sí. Una vez que la probé, o sea, he probado distintos, diferentes de consumo, pero sí, la pasta base fue lo que más me gustó, digamos. Es decir, que dejar algo que a uno le gusta es difícil. Obvio, sí, muy difícil. ¿En qué momento se convirtió en un problema? Cuando me empecé a sentir solo, de a poco, bueno, empecé a consumir y con el tiempo como que, nada, me estaba dando cuenta que me estaba quitando todo. Matías vivió en la calle y solo pudo terminar la escuela primaria. Y lo salvó un Hogar de Cristo. Ahora lleva más de 10 años sin consumir, pero no siente por eso que ya esté recuperado, sino que todos los días lucha contra las ganas de probar, esas ganas que, en otro momento, lo hicieron terminar preso. No tenía droga y bueno, fui a robar para seguir drogándome. Y sí, tuve casi 4 años y medio privado de mi libertad. Para robar, para comprar. Para comprar más consumo. Matías dice que cambió el paco por cosas que hoy le hacen bien. Ayudar a otra persona, acompañar a otra persona, escuchar a otra persona. Quizás cosas que estando en el consumo no lo hacía. Eso me hace bien. En el Hurtado se repiten las historias de infancias interrumpidas por la violencia, de consumos problemáticos, cárcel, y relato de la carencia y la exclusión, y de la lucha por dejar las drogas y por reconstruir vínculos. ¿Y tiene ganas de cambiar? Está bueno
que nada, que no es imposible y que hay que probar. Es difícil también. Que es difícil, obvio, sí, es difícil, pero se puede. Otra cara de la relación entre vulnerabilidad social y estupefacientes es la que ofrece Rosario, donde el narcotráfico hoy le compite al Estado y al mercado de bienes y servicios legales como fuente inmediata de empleo y protección social. Pero, ¿por qué Rosario? Le hicimos esta pregunta al licenciado en Ciencias Políticas, especializado en Criminología, Esteban Santantino, que es secretario de Análisis y Gestión de Información del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Santa Fe. La ciudad de Rosario tiene un posicionamiento geoestratégico muy importante asociado con las rutas comerciales a través de sus puertos, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Las rutas comerciales a nivel internacional que conectan a toda la región con el resto del mundo, pero también es un punto neurálgico que conecta grandes centros de producción de estupefacientes con los grandes centros de consumo a nivel global. Esto explica de alguna manera por qué la penetración del narcotráfico ha sido tan fuerte en una ciudad que se ha visto transformada en las últimas décadas de manera muy considerable. Ahora, la pregunta vinculada más bien a la cuestión vinculada con la circulación de violencia nos permite hacer un análisis más pormenorizado de cómo ha sido la dinámica, ¿no?, de entrecruzamiento entre, por un lado, la decisión política de avanzar frente al crimen organizado y, por otro lado, las disputas entre los distintos grupos criminales, que por allá por el año 2010 tenían una caracterización más bien de grupos grandes, organizados jerárquicamente, que tenían mucho control a nivel territorial, pero que luego se empezó a ver una modificación de esto, en términos de lo que hoy conocemos como un problema de microtráfico asociado a una multiplicidad de grupos, es decir, muchos grupos, pero muy pequeños y muy rudimentarios en sus estructuras, lo cual explica que la disputa territorial sea tan violenta, porque es la única herramienta que tienen para llevar adelante esa disputa por el comercio, ¿no?, de estupefacientes. Bueno, nosotros identificamos grupos criminales que son muy precarios en su constitución, que son casi clanes familiares, que tienen referencias territoriales muy concretas, con espacios también muy, muy reducidos, y que son muy violentos en la disputa de territorios, ¿sí? Pero que no manejan grandes volúmenes de dinero como para poder asociarlos al crimen organizado transnacional, teniendo sus jefes dentro de las cárceles, ¿no? Los niveles de impunidad que han logrado, manejando el delito y la circulación de violencia desde el propio servicio penitenciario, de las propias cárceles de la provincia, y esa sensación de impunidad que también han logrado tener a nivel territorial en la ciudad, entendemos nosotros, explicaba en gran parte que la falta de conducción política y la falta de una política de seguridad seria llevó a la ciudad a tener los niveles más altos de violencia en su historia. Queda claro, hoy en Rosario no se libra una lucha contra grandes y sofisticadas estructuras criminales ni contra el contrabando transnacional. Es una batalla contra grupos familiares muy violentos que actúan en un contexto de pobreza. La batalla que se libra en Rosario es contra el llamado microtráfico o narcomenudeo, donde el Estado muestra dos caras muy distintas. Por un lado, la cara policial y por otro lado, la intervención destinada a la protección social. Nosotros trabajamos para que quienes están involucrados en el mundo del delito paguen las consecuencias de eso que hacen. Y la mejor forma de hacer desistir a alguien, de que tome la decisión de trabajar para un grupo criminal, es que vea las consecuencias que tiene si decide optar por ese camino. Cuando los niveles de impunidad bajan, entonces también baja, la tentación de volcarse hacia ese camino más fácil que vos decís. Por otro lado, en un contexto de enorme crisis social, socioeconómica, si se quiere, por supuesto que nos preocupa poder llegar a todos los barrios, a toda la población, con las mejores herramientas posibles, entendiendo que el Estado tiene serios límites en este sentido y que puede acompañar a grupos familiares, que puede acompañar a los jóvenes para que tengan una inserción laboral, para que mejoren su formación, pero que siempre va a ser insuficiente si hay una crisis social o económica que no nos permite ver más allá del día a día, ¿no?
Es interesante advertir que incluso en el territorio donde se libra la ahora llamada guerra contra el narcoterrorismo, el poder político ofrece una respuesta diversa. No solo la reacción militarizada, sino también la promoción de herramientas para afrontar la crisis socioeconómica. Y esto nos conduce hacia una pregunta. Ante el consumo, ¿no es posible, como acá, ofrecer una respuesta diferente al proceso penal? Es de hecho la única respuesta que se sigue adelante en el mundo ante el consumo de sustancias prohibidas. El caso de Portugal ofrece una mirada alternativa a estas cuestiones. Hacia fines de los 90, ese país atravesaba una crisis social que se expresaba en una epidemia de consumo de heroína. Las autoridades sanitarias calculaban que el 1% de la población, unas 100.000 personas, se inyectaba esa droga. Esa crisis llevó a las autoridades a producir un cambio en la legislación que supuso una nueva mirada sobre los consumos problemáticos. Por esos días, el consumo de drogas se había convertido en el principal tema de preocupación de la sociedad portuguesa, ya que, entre otras cosas, atravesaba a todos los sectores sociales. Así lo recuerda el médico João Goulão, que es coordinador nacional de la política de drogas de Portugal y fue el ideólogo del modelo implementado a partir de 2001. Goulão fue además presidente del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanía y presidente de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas. La decriminalización fue aprobada por el Parlamento el año 2000, entró en funcionamiento el 2001. Pero es importante decir que usar este tipo de sustancias clasificadas fuera del contexto terapéutico, sigue siendo prohibido y punido bajo la ley administrativa. No es un crimen, la gente no pasa por procedimientos criminales, no es sujeta a procedimientos en tribunal, pero hay unos órganos administrativos que pueden aplicar sanciones que podemos comparar a sanciones por infracciones de tráfico viario, ¿sí? Nosotros miramos la decriminalización y el cambio del paradigma legal de las drogas como una parte de una estrategia mucho más amplia que pasa sobre todo por el desarrollo de respuestas de tratamiento para todos los que lo necesitan, para el desarrollo de políticas de reducción de riesgos y disminución de daños, por una política de reintegración social, por un conjunto de intervenciones preventivas. Y es el paquete completo, incluyendo la decriminalización, que nos llevó a una evolución globalmente positiva de todos los indicadores, sea de indicadores de salud, sea de indicadores de criminalidad. Por otro lado, las fuerzas policiales, a la vez de consumirem todo su tiempo y energía y sus medios en la intervención junto de los usuarios, han dirigido su mirada hacia las grandes organizaciones criminales. Todavía, en los años siguientes, hubo una enorme presión de los órganos de Naciones Unidas y la opinión pública internacional, probablemente Estados Unidos, era muy desfavorable a nuestra solución. El plan de Portugal supuso una mirada sobre el consumidor diferenciada de la respuesta que puede ofrecer el Estado ante el narcotraficante. Una mirada que tuvo como eje la reducción de daños y el acento puesto en lo sanitario y no en la respuesta criminal. Y fue un plan que además requirió de mucha creatividad en materia legislativa y de mucha convicción para resistir nada menos que la presión de la principal potencia mundial. Vale decir que al impulsor de ese plan, el jefe de Goulão, no le fue nada mal. El presidente de Portugal que llevó adelante esa reforma, António Guterres, es el actual secretario general de las Naciones Unidas. Reducir daños puede significar muchas cosas, como decía Goulão, por ejemplo, que una persona que padece una intoxicación por utilizar alguna sustancia psicoactiva procure ayuda médica sin miedo a terminar preso.
Otra manera de reducir o prevenir daños puede ser el testeo de las sustancias que se usan. Hay que hablar sin eufemismos. Al tratarse de productos que provienen de un mercado ilegal, el usuario no sabe qué se está metiendo en el cuerpo. O bien, si no tiene información suficiente, puede mezclar sustancias que interactúan de un modo inesperado o peligroso, o ingerir dosis que pueden provocar trastornos a la salud e incluso conducirlo a la muerte. Y si eso ocurre en el contexto de una fiesta en la que no hay suficientes medidas de prevención, control y atención, el desenlace puede ser trágico. Eso ocurrió con los 5 jóvenes de entre 20 y 30 años que murieron en la fiesta Time Warp entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de abril de 2016 en el predio de Costa Salguero en la ciudad de Buenos Aires. Además de ellos, hubo decenas de personas hospitalizadas, 6 de ellas en terapia intensiva. Este caso, la tragedia de Time Warp, impulsó a un grupo de jóvenes, también usuarios de sustancias psicoactivas, a imitar un modelo de reducción de daños que se utiliza en varios países europeos, entre ellos Portugal. Así nació PAF, Proyecto de Atención en Fiestas, un servicio que ofrece la ONG Intercambios y que, entre otras cosas, posibilita el testeo de la droga que alguien va a consumir en un festival. Ellos se instalan en los espacios de consumo con la intención de divulgar información y de prevenir situaciones no deseadas. El laburo de PAF es laburar en la reducción de riesgos y daños, que es como lo contrario, digamos, el paradigma prohibicionista, de entender que la gente es usuaria de droga, o sea, mucha gente que decide hacerlo, y no es fomentarlo, sino decir, bueno, vos querés hacerlo, es como la reducción de riesgos y daños es algo tan básico como si vas a subirte un auto, usás cinturón de seguridad. O sea, ya subirte un auto es un riesgo en sí mismo, por uno, por terceros. Si tienes un cinturón de seguridad, puede amortiguar lo que te llega a pasar. Esto es lo mismo, vos querés consumir alguna droga, nosotros no lo fomentamos, pero si querés, acá tenés información, empezá de a poco, no te cebes, si estás mal de, eso es lo que recalcamos mucho, si estás mal de ánimo, si estás atravesando un proceso, no sé, de algo psiquiátrico, no lo consumas porque te puede hacer mal, solicitá ayuda profesional, pero bueno, si aún así decidís hacerlo, nosotros estamos acá para cuidarte, por eso PAF es Proyecto de Atención en Fiestas, pero también es un cachetazo al mal viaje, es como esa onomatopeya. Eso, venite al stand, que acá estamos para cuidarte. La mayoría de los que somos voluntarios o voluntarias somos consumidores, vamos a las fiestas. La idea es que sea gente del palo la que se cuide entre ellos y que cada vez las fiestas sean un espacio más seguro. Hay requisitos que PAF sí o sí exige a la productora que lo convoca que se cumpla, que es obviamente que tenga habilitación, que se cumpla la cantidad de gente que pueda ir y que esté cómoda, que haya buena ventilación, que se dé agua gratis. Nosotros tenemos nuestro puesto con flyers, con información sobre los distintos tipos de drogas. Tenemos frutas, por si alguien no comió y quiere comer algo, bueno, que tenga algo en el estómago, para que, bueno, con el alcohol pasa lo mismo, digo, como hacer un piso para que, ¿viste?, que la droga entre de a poco y no sea tan abrupto. Después tenemos golosinas. Tenemos preservativos, tenemos hasta también tapones auditivos para que la gente... Digo, esto es reducción de daños en una cosa integral. Mariela, ¿cómo funciona cuando uno se acerca al stand de PAF en una fiesta electrónica y lo primero que dice, bueno, quiero testear mi pastilla? Bueno, cuando tenemos los productos para testear, digamos, la gente viene, se acerca, le pedimos que haga un pretesteo en el cual le hacemos algunas consultas acerca de cuándo compró, más que nada como para tener una idea y también cuando otra gente venga también poder saber si ya testeamos esa pastilla o no. Luego le pedimos a la persona que, si en el caso de que sea una pastilla, la corte a la mitad y tire apenitas un poquito del polvito, digamos, en unas hueveritas que tenemos y ahí le echamos una gotita del reactivo de Marquis, que es el reactivo que utilizamos para testear presencia o ausencia de MDMA. Y si en el caso de que salga negro, significa que hay presencia de MDMA. En el caso de que salgan otros colores, tenemos como una listita en la cual, digamos, diferentes colores son diferentes tipos de sustancias, que pueden ser catinonas, que pueden ser anfetaminas. Lo que sí les explicamos es que cuando da negro, eso determina que hay presencia de MDMA. Lo que no podemos determinar es si además no hay otras cosas, porque, digamos, si hay presencia de MDMA ya tapa todo el resto, digamos, y tampoco podemos determinar cuál es la cantidad de MDMA que hay, con lo cual lo que siempre les sugerimos es que
si es una pastilla, por ejemplo, arranquen tomando de a media, como algunas sugerencias, obviamente que no obligamos a nadie ni le decimos a nadie lo que tiene que hacer, pero sí algunas consideraciones para tener en cuenta como para que el consumo pueda ser algo que no, digamos, que no tenga mayores consecuencias, porque lo que hacemos es reducción de daño. Al igual que ocurre en la mayoría de los países donde funcionan estos dispositivos de reducción de daños, la presencia de PAF navega en un limbo legal porque participa de una actividad ilegal como es la tenencia de sustancias psicoactivas, pero muchas veces lo hace incluso con el apoyo de agencias estatales como por ejemplo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es un caso que muestra que la respuesta pública al consumo de sustancias psicoactivas cuando se privilegia la salud puede ser otra que la pena de cárcel, pero de eso no se habla. Por eso también el caso de PAF ayuda otra vez a evidenciar cuán contradictorio es el vínculo que hay en la Argentina con la circulación y el consumo de estupefacientes. Y pese a las contradicciones que hemos visto probablemente, lo más llamativo de todo este escenario es que en nuestro país ya no se discute la política de drogas. Y a un siglo del ingreso de la idea de el problema de la droga a nuestro país y del surgimiento de una respuesta estatal que no ha cambiado sustantivamente, tal vez sea necesario rehacernos una pregunta básica. ¿Por dónde pasa? ¿Cuál es hoy el problema de la droga en la Argentina? Esa será la pregunta grado cero de este capítulo, con la que daremos inicio al diálogo con nuestra entrevistada de hoy. Ya volvemos. Habíamos dejado planteada nuestra pregunta grado cero. ¿Cuál es hoy, a un siglo de la creación de este paradigma, el problema de la droga en Argentina? Con esa pregunta iniciaremos el diálogo con la licenciada en Trabajo Social Gabriela Torres, que fue secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación y antes coordinadora nacional del Programa de Educación y Prevención en Adicciones del Ministerio de Educación de la Nación y subsecretaria de Atención a las Adicciones del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Gabriela, muchísimas gracias por venir. Voy a retomar la pregunta que dejamos planteada, nuestra pregunta grado cero de hoy, que es si hubiese un problema de la droga, ¿cuál sería hoy ese problema? Bueno, siempre la pregunta es ¿droga para quién? O sea, para mí es imposible leer drogas sin quién la va a consumir, qué le pasa, quién es, cuánto va a consumir, en qué contexto, para qué uno se vincularía con unas drogas. O sea, si no, es una pregunta médica. Entonces, entiendo yo que la pregunta es ¿para quién? ¿Droga para quién? Es decir, que el problema no sería el producto, sino eventualmente la persona. El problema estaría en la persona. Sí, bueno, siempre cuando... A mí me gusta siempre aclarar como muchas confusiones en relación a estos temas demonizados, bueno, todo lo que ustedes vienen como encarando, pero claramente cuando no es lo mismo una persona que consume que alguien que vende drogas, y si la droga es legal o ilegal. Eso es un delito, otra cosa. Después, no es lo mismo consumir drogas que tener un consumo problemático de esa sustancia. Entonces, lo que no es lo mismo es quién soy yo y para qué necesito vincularme con eso. Y entonces ese sentido que yo le dé, incluso no importa si la droga es dura o la droga es blanda, si para mí es una sustancia necesaria, que la necesito para calmar todo y irme de donde estoy y que realmente eso sea mi sostén, voy a hacer un consumo problemático, no importa si eso es blando o duro, ¿no? Entonces es muy importante hablar de esa relación, no de la sustancia. El Estado fue aprendiendo, las políticas públicas son llevadas además por determinados gobiernos, hay pocas políticas públicas que han trascendido las diferentes ideologías en Argentina. Muy pocas. ¿Hay alguna en la CEDRONAR que haya subsistido en ese sentido? Bueno, exactamente me parece que no, la atención inmediata te diría, pero no, tampoco, porque CEDRONAR durante mucho tiempo solo internaba y también perseguía el narcotráfico, el mismo lugar, ¿no? No sé, a mí me gusta decir eso. Es un ejemplo, no, es un hecho, pero cuando nosotros llegamos a la CEDRONAR, había gendarmes en la puerta y nosotros recibíamos pibes que consumían porque venían a atenderse. Gendarme con traje verde, eso estaba en la puerta de la CEDRONAR. Entonces, bueno, todo eso hay que
hubo que modificar. Uno de los trabajos de la Cedronal y que encaraste fue el de los dispositivos territoriales comunitarios, que tiene que ver con esto, con el cuidado. Mencionaste vos las tareas de cuidar. ¿Quién se acerca a pedir cuidado? ¿Quién es el que se acerca y dice yo tengo un problema que quiero resolver? Bueno, en principio la concepción es el que venga está bien. Digo esto porque durante muchos años sí había en Argentina una política abstencionista para el tratamiento, digamos. O sea, yo llegué a trabajar en la provincia de Buenos Aires hace 20 años y tenías que haber dejado de consumir para pedir turno en el CPA. Una locura. Bueno, porque si no estabas cometiendo un delito. Claro, entonces no podías pedir ayuda hasta que no dejaras de drogarte. Una mentira, no llegaba nadie a atenderse. ¿Quién iba a llegar a atenderse? Tenías que dejar solo para ir a pedir turno. Bueno, eso. Una madre dice, mi hijo no quiere venir. En principio, un dispositivo territorial comunitario escucha a quien le parece que es un problema. Entonces, si vengo yo, digo, me parece que mi hijo se droga, bueno, cuénteme. ¿Quién es usted? ¿Quién es su hijo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué cree que eso es un problema? ¿Para quién? ¿Qué pasa en esa familia? ¿No? Primero se interviene con el que cree que tiene un problema. Eso es un montón y eso cambia un montón de paradigmas. Porque esa escena donde el problema es individual, el problema del consumo nunca es individual. Cada persona, cada uno de nosotros somos representantes de una familia, de un barrio, de una sociedad, de una época, ¿no? Entonces el consumo por eso tiene que tener una estrategia colectiva de cuidado y la de nadie se salva solo, no es un hashtag. O sea, eso es así. Estamos en una época donde crece la angustia, crece el malvivir, crece la incertidumbre del futuro, ¿no? En ese contexto, si las sustancias son accesibles y lo que se presenta como única opción de vida es una sustancia, bueno, ahí es muy factible que eso sea un consumo problemático más difícil de que vos empieces a armar otro esquema para tu vida. De los consumidores, de los usuarios que hay en Argentina, de las distintas sustancias psicoactivas, ¿cuántos son los que tienen consumos problemáticos? Bueno, el número es muy bajo. Sanamente te diría que es 0, ¿no? Lo que es una adicción. Lo que hay es un montón de consumo y consumo problemático se le hace a alguien cuando lo único que hace en su vida es consumir, cuando ese consumo le ha afectado sostener la escuela, sostener el trabajo, sostener la pareja, ¿no? Eso es un consumo problemático. Todo lo demás es un consumo, hay consumo adolescente, un montón. Y bueno, todavía eso está un montón de demonizado, todavía las escuelas secundarias de la ciudad y de todo el país no saben qué hay que hacer con eso. Entonces, por ejemplo, cierran los baños. El mayor problema si uno habla con pibes de la secundaria es que los baños están cerrados. Porque la escuela cree que lo mejor que podemos hacer para que no se droguen es cerrarle el baño. Sin saber que se pueden drogar fuera del baño primero. Pero además hay pibes que tienen problemas porque los baños están cerrados. O sea, un derecho a ir al baño tranquilo, ¿no? No sabemos qué hay que hacer con eso, con los pibes que consumen. Una piba de 15 aparece fumando un porro en la escuela y la escuela dice, llaman a la madre y derivala al psicólogo. Si por cada piba de 15 que pruebe marihuana la vamos a mandar a un psicólogo, claro que no hay psicólogo que aguante. Me parece que no sabemos qué hay que hacer con el tema porque está muy demonizado. Se necesitan un montón de estrategias de cuidado que no tienen que ver con la droga, tienen que ver con el cuidado. Nosotros necesitamos que todos nuestros pibes vayan a la escuela, necesitamos que todos tengan un referente adulto afectivo, ¿no? Necesitamos que los pibes vean trabajar, no sé, que tengan una expectativa de vida. Necesitamos que no necesiten consumir, primero. Después, no es lo mismo tener... Me parece que hay países que lo resolvieron con gradualidad de tenencia, ¿no? No es lo mismo tener un porro, 3 porros que tener 2 kilos. Bueno, me parece en términos de la pena, digamos, de la criminalización. La pena en términos de la sustancia, la legalidad de la sustancia. Me parece que eso, ¿cómo no se puede distinguir? ¿En serio no se puede distinguir a alguien que robó $200.000 que a alguien que robó una leche? ¿Cómo después no se puede distinguir qué es un narcotraficante y un pibe que consume? Pareciera que hay un montón de intereses de no querer hablar claramente de estos temas. Y a ver, Gabriela, si coincidís con esta idea, la evidencia que tenemos a mano es que las mayores, digamos, las sustancias que más problemas causan en términos de consumos problemáticos son el alcohol y el tabaco, al menos de lo que consideramos droga en la Argentina. Y sin embargo que además generan abstinencia las dos. Y son legales y accesibles, muy accesibles.
las demás, todas las demás sustancias psicoactivas son las prohibidas en términos de incidencia. Son menos problemáticas, pero son las que perseguimos y generan más violencia urbana, muchos más problemas. Y hay una contradicción de la respuesta del Estado. Lo más problemático lo legalizamos, lo que es menos problemático... Sí, eso también quiero decir, porque a veces hay como mucha fantasía con eso. No es tan sencillo, hay acuerdos internacionales, hay lista de drogas legales y ilegales. Para que una droga salga de la lista legal es Convención Naciones Unidas, no es que un Estado decide, ¿no? Me parece que es una... Bueno, pero no es menor esto que te digo. Porque de la respuesta del Estado, o sea, identificamos que hay respuestas distintas ante situaciones que las tenemos en la misma bolsa, ¿no? Sí, claro. Es decir, siguiendo con lo que vos decías, probablemente el Estado pueda planificar respuestas distintas ante distintas sustancias, distintas cantidades, distintos hábitos de consumo. El problema del consumo no se puede tratar igual que el problema del narcotráfico. Esos son cuestiones diferentes. O sea, en la comisión de diputados y de senadores se tratan el mismo narcotráfico y seguridad, claro. Y adicciones y prevención de las adicciones. Toda una confusión, digamos. O sea, ¿qué es prevención de las adicciones? Claro que es dar información clara. También es interpretar las prácticas de consumo. Entonces los pibes tienen que ir a la escuela, entonces tienen que estar alimentados. Entonces, digo, ¿vamos a hablar en serio del cuidado o vamos a hablar del negocio o vamos a culpar a 3 pibitos y decir que agarramos a los narcotraficantes, ¿no? Creo que se necesitan debates serios. Creo que estamos en un momento donde no entra ningún debate en la sociedad, mucho menos un debate que lleve cierta profundidad, porque también se han polarizado como las discriminaciones, ¿no? Como, no sé, un señor que pide ayuda fue bajado del tren, le gritaron vago. O sea, estamos en un momento donde está agudizada la discriminación. Siempre es el más débil, ¿no? Pobre, joven, mujer, joven, pobre, ni te digo si es mujer, joven, pobre, pueblo originario, ¿no? Podríamos, me parece que el debate tiene que salir del individualismo. O sea, la pregunta no puede ser, ¿por qué yo no puedo fumar un porro en mi casa? Dale, negro, no preguntes por vos solo. O sea, hablemos además, de esto. Sí, además lo haces. El problema es cómo hacemos. Sí, claro, lo querés contar nada más, pero el problema es cómo vos disfrutás dentro de tu casa, pero hay un pibe que alguien puede cuidar. Porque nosotros podemos liberar el consumo, pero bueno, eso después, cuando alguien hace 40 años que consume cocaína y no encuentra lugar de tratamiento, ¿cuál es la gracia? Sí, lo dejamos hacer lo que quería. Y el Estado no tiene que cuidarlo. No estoy hablando de punitivismo, estoy hablando de cuidado. Última pregunta. En base a tu experiencia y estas ideas que venís desarrollando, que no son las hegemónicas, ¿qué crees que impide que efectivamente se dé ese debate y se transforme la política pública? Decías, desde la parte ejecutiva hubo avances, de la parte legislativa no. ¿Dónde está la traba? Bueno, diferentes trabas, por supuesto. Creo que con algunas cosas, como con el alcohol y tal, creo que hay intereses económicos. Creo que todavía no hay como un acuerdo, imagínate, de ordenar el narcotráfico, así que mucho menos el cuidado de las personas, ¿no? Creo que hay que diferenciar eso. Creo que hay prejuicio e intereses económicos. Que hay buenas intenciones y después que hay mucha pasión. Entonces que cada uno ve un pedacito y es patria o muerte. Entonces creo que es momento de ver todos los pedacitos para imaginar algo más grande. Creo que hay madres que yo hablo por mi hijo. Y es indiscutible. Una madre que tiene su hijo sufriendo, ¿quién le va a discutir? No, mire señora, lo que pasa es que tenemos que mirar su hijo y el hijo de un montón más. Entonces es necesario mirar grande y me parece que es necesario escucharnos. O sea, yo creo, voy a decir una cosa súper antigua, pero en este país el debate de la discusión de la ley de medios fue un debate que duró mucho tiempo y que se debatió en los barrios en toda la Argentina. Y con el consumo necesitamos debatirlo en todos lados. No va a ser eligiendo Boca o River. ¿Legalizamos o no legalizamos la marihuana? Vota. No, bueno. Si hay algo que no necesitamos en Argentina es un debate corto que nos haga elegir si eso es bueno o malo.
creo que es un buen momento hablar del consumo, que es un tema siempre que une a todos. Cuando hablamos del consumo de drogas, hablamos de pobreza, hablamos de desigualdad, hablamos de derecho al sistema médico-sanitario, no sé, hablamos de la justicia, que sea justicia. Entonces, necesitamos hablar un debate. Creo que alguien tiene que decir, hablemos de esto. Gabriela, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos y gracias por hablar de estos temas. Cuando volvemos, conclusiones en grado cero. Como vimos a lo largo del programa, en la Argentina las políticas públicas vinculadas con las sustancias psicoactivas tienen su origen en una ley penal que castiga tanto a narcotraficantes como a usuarios. Pero como señaló la exsecretaria de la Cedronar, Gabriela Torres, incluso por fuera de la ley penal, el propio Estado ofrece algunas respuestas a quienes tienen consumos problemáticos. Por ejemplo, en el contexto de un tratamiento de adicciones, se ofrecen al paciente sustancias que están en la lista de drogas prohibidas o no se le exige que deje de consumir para recibir tratamiento o para pedir ayuda. Y aunque, como reconoce Torres, esas respuestas dependen de la administración de turno y no de un plan o una estrategia debatida y consensuada que trascienda en el tiempo. Es decir, no hay políticas de Estado sino respuestas ideológicas transitorias. Esa falta de coherencia y estrategia también se evidencia en el caso de PAF, la ONG que trabaja en la reducción de daños. Su trabajo evita muertes, pero se ve obligado a navegar en la sombra del propio Estado. Las contradicciones son producto de la hipocresía con la que se maneja la política de estupefacientes. Se publicitan decomisos, pero la discusión de fondo está ausente. Es interesante el planteo de Torres, no pensar en el problema de la droga, sino en el problema del sujeto. Es un punto de partida diferente para pensar qué hay que resolver. Esa invita a analizar el consumo problemático como aquello que surge de una carencia que puede estar ligada a muchas cosas, como una situación personal, de angustia o un contexto colectivo de carencias y desigualdad. Consumos problemáticos, adicciones como respuestas a problemas, hay muchos y no necesariamente están vinculados con estupefacientes. Ya mencionamos los casos mucho más nocivos del alcohol y del tabaco que son legales. Y acá es donde cobra relevancia el testimonio y la experiencia de los curas villeros que antes de una despenalización de los consumos demandan que se resuelva la igualación de las oportunidades. Ellos saben que el problema no está en la sustancia, sino en las carencias que empujan a un pibe, a una piba a consumir paco. No es la sustancia, sino el cuidado del otro. Y como explicó Santantino, el funcionario del área de seguridad de Santa Fe, no se puede disociar la crisis de seguridad y violencia urbana de Rosario del contexto de marginalidad y de pobreza, lo que no significa de ninguna manera justificar el accionar criminal de las bandas de narcotráfico. Pero descriminalizar y cuidar al otro no parecen ideas contradictorias porque, como plantearon Torres y el portugués Goulao, las políticas pueden pensarse no a partir de las sustancias, sino de los sujetos y distinguir consumos problemáticos de los que no lo son. Hablemos con sensatez. Un pibe se puede morir por no tener información, por mezclar sustancias que no sabía que no se deben mezclar, porque las sustancias las consigue fácil, la información no. Y será víctima de ese consumo, pero también de la política pública de la hipocresía, que prefiere callar en lugar de reconocer, como admite Torres, que el consumo está naturalizado. Reconocer la situación y hablar con claridad no significa fomentar el consumo, sino sacar la discusión de las sombras. El caso de Portugal que conversamos con João Goulao ayuda a entender que con creatividad y convicción se puede modificar el paradigma de la prohibición y el castigo que hasta ahora es evidente no ha dado resultados sin entrar en contradicción con los tratados internacionales. La opción portuguesa de descriminalizar y reemplazar la respuesta penal por la administrativa en el marco de una seria política sanitaria puede ser un camino. Es una posibilidad, seguramente haya otras alternativas. Lo que sí está claro es que el silencio y la hipocresía como políticas públicas solo conducen a incrementar los niveles de violencia, el riesgo sanitario y los consumos problemáticos. Hasta aquí hemos llegado. Gracias por habernos acompañado. Nos volveremos a encontrar en Grado Cero, el punto de partida de la información.